y es una verdadera sorpresa lo que está pasando, ¿no?, en relación a este tema. Para tratar de comprenderlo un poco mejor, estamos en contacto con Agustín Lodola, que es integrante del Laboratorio de Desarrollo Sectorial y Territorial de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de La Plata, de nuestra universidad. Agustín, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, un placer hablar con ustedes. ¿Qué reflexión te merece este dato de la inflación que se conoció en el día de hoy, ¿no? 4,2% por debajo incluso que lo que había relevado el Banco Central. Sí, inclusive por debajo de lo que relevamos en La Plata, en el laboratorio tenemos un índice que si bien tiene menos producto nos dio 5%, así que 4,2 es un muy buen dato, es menos de la mitad de la variación que tuvo el mes pasado, la inflación. Está por debajo de la promedio de los últimos 8 años, que fue 4,7. Así que es todo un buen dato y, digamos, yo primero te digo los datos, después alguna opinión. La inflación de mayo está explicada por comunicaciones, educación y bebidas alcohólicas. Son los Ujú. tres rubros que mayor subieron. Y está explicada, y cuando digo está explicada, además de variación, le agrego qué peso tiene cada uno de estos bienes, Claro. está explicada por alimentos y bebidas, restaurantes y hoteles, transporte, recreación y cultura. Lo que yo creo, digamos, como análisis para considerar como algo positivo es que los rubros que están explicando la inflación son rubros que estaban atrasados y Ajá. que por lo tanto eso no necesariamente implique a futuro mayor inflación. O sea que el dato de inflación es muy bueno en todo sentido. Obviamente que 4,7 en cualquier lugar del mundo que nos escuchen es una barbaridad. Ujú. No podemos acostumbrarnos, por más que fue nuestro promedio en los últimos años, es un valor muy alto, ¿no? Pero claramente, por los números que veíamos en diciembre, es un aliciente que hoy de 25 estemos en 4,2 mensual. Pero por lo menos a futuro, dado que lo que está aumentando pareciera que es lo que estaba atrasado, y de hecho en lo que va del año, lo que más explica la inflación son los servicios Ujú. como comunicaciones, electricidad y bienes y servicios varios, que también son los rubros que estaban atrasados. Pensaba, bueno, justamente dentro de los servicios el gobierno decidió posponer, por ejemplo, el incremento de algunos servicios públicos durante el mes de mayo. De hecho, en aquel momento se hablaba de que justamente la intención era evitar que se acelere la inflación. Y también recuerdo que hubo un retraso en la aplicación del impuesto a los combustibles líquidos, que también lo decidió el gobierno. Y bueno, eso cambia también el peso, ¿no?, sobre lo que sobre el total del índice inflacionario. ¿Se imagina una inflación menor para los próximos meses? ¿Vos cómo lo estás viendo esto? Bueno, yo creo que respecto al dato de inflación, yo sería optimista. Ajá. No sé si se va a perforar mucho esto, porque como vos bien lo mencionás, falta todavía mucho atraso que hay que, en algún momento esto de combustibles y esta postergación que hubo en los servicios va a tener que cumplirse, porque si no se va a complicar lo fiscal, Claro, que es lo que el gobierno ha marcado como sostiene. algo prioritario, pero la inflación podría moverse un poco menor. Yo creo que el problema en los próximos meses ya no va a estar por el lado de la inflación, sino que lo que hay que tener como contexto es que este bajo dato de inflación se está logrando con una actividad económica muy caída. Y creo que el problema puede ser el empleo en los próximos meses. Indudablemente, creo que es en lo que coinciden la mayoría de los especialistas, ¿no?, aquellos que están analizando. Ya se descarta esta idea de la recuperación en B corta. Si bien es verdad que hay un relevamiento No, de CAME, claro. bueno, está Eso hablando se de... descarta porque, digamos, cuando nosotros hablamos de estos números de inflación, hay que pensar que el salario todavía viene muy por debajo. Por ejemplo, un rubro de los muy atrasados es educación, que tiene que Ujú. ver con salario docente, básicamente, que está muy atrasado. Mientras que el salario real no se recupere, no puede haber expansión, porque en Argentina casi el 70% de la actividad económica la mueve el consumo, ¿no? Y si eso no se recupera, por más que se recuperen las exportaciones, por más que haya algo de inversión, realmente en la actividad no va a repercutir en B. Eso es claramente. Por eso la preocupación va a empezar a dejar de ser la inflación y va a empezar a preocupar otros indicadores como la actividad y el empleo.
Claro, y en relación a la inflación, bueno, tenés de base ya un 2% más los servicios, o sea, el 2% de la devaluación que está estipulada por el gobierno, que es esto que se conoce como crawling peg, ¿no? Ahí ya de base tenés un 2% para empezar, más esto que vos decías, del retraso de las tarifas y de los servicios en general. Bueno, habrá que ver qué es lo que pasa con eso. Pero bueno, todo parece indicar que el tema va a estar controlado. Me quedo con esto que decías finalmente de la desocupación. En alrededor de 10 días más vamos a conocer la cifra de la Correcto. desocupación. ¿Cuál es el número que ustedes están contemplando, que más o menos se empieza a hablar entre aquellas personas que están más dedicadas a esto? No, es muy variable porque la verdad que, por ejemplo, el aglomerado de La Plata tiene un comportamiento muy particular, pero Ajá. yo pienso que va a haber un incremento de 2 o 3 puntos. Veníamos de datos muy buenos de empleo. ¿Se acuerdan Sí, que cerramos el año con un dato récord de baja del desempleo, ¿no? Alrededor del 6,5%. Claramente 2 o 3 puntos por encima de eso va a empezar porque ya se está observando despidos y se está observando baja en la cantidad de personal. Si bien no en la medida que está cayendo el consumo. A nosotros en el laboratorio nos está dando que mientras las ventas están cayendo el 15-20%, el empleo se está retrayendo muy poco todavía. O sea, hay como un aguante de los negocios, de los empresarios, respecto a no despedir. Eh, Obviamente, si no se recupera rápido, ahí va a venir un círculo vicioso, por eso comienzo a preocuparme más por el empleo y la actividad que por el nivel de precio. El nivel de precio igual destaquemos que se está logrando con esto, con un nivel de actividad muy bajo, porque por ejemplo en el año, para decir un dato, en la recuperación post pandemia hubo una inflación muy menor a esta, con una recuperación, una expansión de la actividad del 10%, ¿no? Así claro. que este es un número de inflación bueno por la tendencia, pero en el contexto global todavía hace faltan más datos para evaluar la situación general. Te llevo por un momento al plano de los mercados que en las últimas horas, bueno, mostraron como buenos signos después de la aprobación de la ley bases. ¿Crees que esa euforia va a continuar? Yo creo que los mercados financieros sí, porque claramente todo está apuntado a pagar la deuda, Ujú. a pagar los bonos, significa eso, y los mercados financieros lo que marca son el precio de los bonos, el precio de las acciones, y eso el gobierno lo está priorizando. O sea, el gobierno está aplicando motosierra a todo tipo de gasto, obra pública, salarios, jubilaciones, pensiones, pero lo que más crece es intereses de la deuda. Y eso se está pagando, el gobierno ha mostrado un gran compromiso con eso y los mercados financieros están reflejando esa situación. Realmente, además, la aprobación anoche en el Senado le da algo que todavía el gobierno no había podido mostrar, que es un poco de manejo político, ¿no? De que puede aprobar una norma, porque hasta ahora no había aprobado. Entonces, esto más el swap chino que eh, China en forma muy seria lo ha renovado, eso Ujú. relaja un poco. Imagínense la situación si tuviéramos que devolver el swap chino, que son como 50.000 millones, no sé si en 1 o 2 años, era un problema verdaderamente para nuestras alicaídas reservas. Así que la aprobación de anoche más la renovación del swap chino era un contexto financiero que creo que se va a mantener en los próximos meses.